Bendiciones, hermanos, bienvenidos al Seminario Teológico Talmid. Estamos en la clase número 4 de Panorama del Antiguo Testamento. En la clase anterior concluimos la parte de los libros que involucran el Pentateuco y los principales hechos, las principales informaciones que necesitamos conocer para entender estos 5 primeros libros del Antiguo Testamento. En la clase de hoy día pasamos a la segunda clasificación de los libros, que son los libros históricos. Los libros históricos recogen los hechos ocurridos en el pueblo de Israel desde que conquistaron la tierra de Canaán hasta el retorno del exilio. Entonces, estos libros, que son llamados de libros históricos, cubren un espacio de tiempo bastante largo. Josué registra la conquista del pueblo de Israel de la tierra prometida. Jueces incluye el ciclo del pecado, la opresión y la liberación en la época caótica previa a que Israel tuvo reyes. Ruth relata una historia preciosa de fe y obediencia durante los días de los jueces. Los libros de Primera y Segunda Samuel explican por qué Saúl no era apto para ser rey de Israel y David sí. Ambos libros registran la ascensión de David al trono de Israel y los sucesos más importantes de su reinado. En Primera y Segunda de Reyes se explica la división de Israel en 2 reinos más pequeños después del reinado de Salomón, el hijo de David. Israel al norte y Judá al sur. Estos libros evalúan los reinados según su fidelidad a la ley de Moisés. Registran la destrucción final de ambos reinos y la deportación del pueblo a causa de su infidelidad. También describen los ministerios de Elías y Eliseo, 2 profetas bastante importantes y que no hay ningún libro del profeta Elías o libro del profeta Eliseo. La historia de ellos y sus profecías están en el relato de los libros históricos. Los libros de Primera y Segunda Crónicas vuelven a narrar gran parte del material de Primera y Segunda de Reyes, pero sus escritores juzgaban a los reyes, en especial a los de Judá, según su manera de tratar el templo, el sistema de sacrificios y los sacerdotes. Esdras y Nehemías registran la vuelta a la tierra prometida de algunos de los cautivos judíos. Esdras, titulado así por el sacerdote del mismo nombre, se centra en la reedificación del templo. Y Nehemías, libro llamado así por el nombre de un administrador, enfatiza la reconstrucción del muro de Jerusalén. Esther, nombre que se le da al libro según una integrante de una corte gentil, resalta el cuidado providencial de Dios hacia su pueblo mientras éste vivía entre naciones paganas. O sea, Esther es un hecho que pasa en Babilonia después de la queda de Babilonia, en verdad, ya en el imperio persa, y en el tiempo de Esther, algunos de los cautivos ya habían logrado volver a Israel, ¿ok? Podríamos decir que más que una historia de Israel, es la historia del progreso de la revelación y de las relaciones de Dios para con sus escogidos, que preparan la salvación mesiánica. Los relatos ofrecen un enfoque didáctico, pedagógico y figurativo. Sentaron bases para dar continuidad a su fe en un Dios que todo lo puede. Retomaron la tradición y guardaron en varios periodos el respeto a la alianza del Señor para con su pueblo. El tropiezo en el que incurrieron
los israelitas era su constante inclinación a creencias y prácticas paganas de los pueblos con los que tenían contacto, tal como denunció el profeta en Isaías capítulo 1, versículo 4. El gran problema de Israel, después que entraron en la tierra que Dios les había prometido, es exactamente que no hicieron lo que Dios había dicho. Dios había ordenado que destruyeran a todo el pueblo que había ahí, y Dios también había ordenado que no hiciesen caso a los dioses de la gente, de los pueblos que vivían ahí en Canaán. Lamentablemente, Israel no destruyó a todos los pueblos que debería destruir, y peor aún, se involucró en la adoración a dioses, o sea, a idolatría de estos pueblos que allí estaban. Y este era el gran enojo de Dios. Una de las cosas que afronta a Dios de manera terrible, que Dios no acepta de forma ninguna, es una abominación delante de Dios, es exactamente la idolatría. Y es tan difícil de que la gente muchas veces entienda esto. Vamos a ver, cuando leemos y estudiamos los profetas, encontramos que la gran advertencia de Dios a Israel, podemos decir, el tema central que los profetas van a estar proclamando y advirtiendo y exhortando al pueblo, es exactamente por causa de la idolatría. No obstante su pecado, tenían claro que siempre encontrarían en su Creador una nueva oportunidad, como también lo expresa Isaías capítulo 10, versículo 21. Dios siempre permanecía fiel a su promesa, aunque su pueblo escogido le fuera infiel. Entonces, esos relatos también de los libros históricos nos muestran la fidelidad de Dios. Dios hizo un pacto con Israel, Dios hizo promesas a Israel, y aún con toda la infidelidad, con toda la rebeldía de Israel, en no oír y no obedecer lo que Dios había establecido, en romper el pacto muchas veces con Dios, Dios permanecía fiel a su palabra, a sus promesas y al pacto que había hecho. Aquí tenemos en esta tabla un bosquejo de los temas principales de lo que trata cada uno de los libros que son considerados los libros históricos en esta clasificación, esta división que es hecha aquí en el Antiguo Testamento, considerando las Biblias cristianas, ¿ok? Entonces, veamos aquí, Josué trata de la posesión de la nación. Jueces y Ruth habla de la opresión de la nación. Primera de Samuel, el reino de la nación. Segunda de Samuel, la expansión de la nación. Primera de Reyes, del capítulo 1 hasta el 11, habla de la gloria de la nación. Segunda de Reyes, capítulo 1 hasta el 17, Primera de Reyes, capítulo 12 hasta el 22, habla de la división de la nación. Segunda de Reyes, ahora sí, del capítulo 1 hasta el 17, habla de la caída de la nación del norte. Segunda de Reyes, 18 a 25, habla del cautiverio de la nación del sur. Primero de Crónicas, la preparación del templo de la nación. Segunda de Crónicas, destrucción del templo de la nación. Esdras, restauración del templo de la nación. Nehemías, reconstrucción de la capital de la nación. Y Esther, protección del pueblo de la nación. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo incluso la organización de estos libros, así de la forma como están en el Antiguo Testamento, nos dan una idea muy clara. Podemos aquí tener una idea muy interesante de cómo, un resumen, un bosquejo de cómo la nación de Israel se formó, se organizó, cómo creció, se expandió, la gloria que tuvo, cómo también se dividió,
Cuando el norte cayó, cuando el sur cayó, fue llevado al cautiverio. Y después vemos entonces que en Crónicas va a nos mostrar la importancia que el templo tuvo para la nación de Israel. No era simplemente una cuestión política o etcétera. Había una cuestión religiosa muy importante ahí. Y el libro de Crónicas entonces se preocupa exactamente de mostrar la preparación del templo, después la destrucción del templo, o sea, la construcción del templo, la destrucción del templo, la reconstrucción del templo, después la reconstrucción de la capital y aún así también la protección del pueblo de la nación. Entonces vemos en todo esto cómo Dios, a pesar de todas las cosas, estuvo ahí presente, cuidando de Israel y ayudando a Israel a pesar de todas las cosas. También esta historia nos muestra que el hecho de que Israel es el pueblo escogido de Dios y que Dios hizo un pacto con esta nación, que seguramente todo va a se cumplir, lo que no se cumplió aún va a se cumplir, pero nos muestra que el hecho de que Dios tenga este pacto no significa que Él acepta el pecado y no significa que Él no va a disciplinar y corregir el pecado de su pueblo. Y esto es importante para que se reflexione porque encontramos a mucha gente en los días actuales que piensa que porque son de Cristo, porque nacieron de nuevo, porque están en Cristo, o porque Dios envió el Salvador y porque Dios es bueno, etcétera, etcétera, que pueden hacer cualquier cosa, que Dios no va a considerar el pecado, que Dios simplemente va a perdonar o que Dios no va a corregir sus hijos que están pecando. La historia de Israel nos muestra claramente que Dios, aunque ama, aunque tenga un pacto y aunque sea fiel al pacto que estableció con su pueblo y cumpla con sus promesas, esto no significa que Él acepta el pecado y no significa que Él no corrige el pecado. Tenemos el ejemplo de que el reino del norte fue al exilio y el reino del sur también fueron al exilio, exactamente porque pecaron. Entonces, que esta enseñanza que en líneas generales los libros históricos nos presentan pueda también hacernos reflexionar en nuestra vida y nuestra conducta, en la manera como nos relacionamos con Dios. El libro de Jueces da a conocer el ciclo espiritual de Israel en Canaán. Se negaron a obedecer a Dios y se volvieron a los ídolos y a la inmoralidad. Así que Dios envió a otras naciones para conquistarlos. Después de algunos años de esclavitud, Israel clamó a Dios y él envió entonces un libertador. En libertad nuevamente adoraron a Dios, pero pronto el ciclo de pecado comenzó otra vez. Y ahí aquí tenemos una imagen, un dibujo que también nos da a entender cómo fue el ciclo de los hechos que van pasando ahí en el libro de Jueces. El ciclo siempre es, Israel pecó, vino la esclavitud como consecuencia, y debemos nos acordar aquí que en el Nuevo Testamento leemos que quien comete pecado es esclavo del pecado. El pecado causa esclavitud. Entonces Israel pecaba y ahí entonces venía la esclavitud. Y ahí fue por los midianitas, fue por los moabitas, fue por los filisteos y así por tantos pueblos que estuvieron ahí en Canaán que Israel no destruyó inmediatamente como Dios había ordenado. Después de cuando estaban bajo la esclavitud, entonces se acordaban de Dios, se arrepentían de sus pecados, clamaban a Dios y Dios entonces levantaba un juez y este juez liberaba el pueblo exactamente de la esclavitud de este pueblo que los esclavizaba. Pero cuando estaban libres, cuando las cosas estaban bien otra vez, lo que pasaba,
empezaba el ciclo otra vez. Pecaban, venía la esclavitud, se arrepentían y Dios levantaba un juez que liberaba el pueblo. Entonces, la lectura del libro y la historia de los jueces nos muestra este terrible ciclo que por lo cual Israel estuvo durante muchos y muchos años, desde que entraron en la tierra de Israel después de la muerte de Josué, cuando empieza el periodo de los jueces, hasta Samuel, que fue el último juez, y cuando entonces empieza el reino, ¿cierto? Entonces, y eso también nos hace pensar, ¿cómo nosotros estamos? ¿Será que este siglo de pecado, esclavitud, arrepentimiento, liberación, también nos está repitiendo en nuestras vidas o en nuestras iglesias? Es algo para reflexionar. Enseñanzas especiales sobre el libro de Ruth. Obviamente nosotros no vamos aquí a adentrar en todos los libros, no vamos a mencionar todas las cosas, vamos simplemente aquí mencionar algunos puntos importantes de algunos libros, de algunos hechos, ¿ok? Entonces, ya hablamos del libro de jueces, de este ciclo repetitivo que pasaba ahí, y ahora vamos a ver algo del libro de Ruth. Enseñanzas especiales del libro de Ruth. Ruth es uno de los dos libros bíblicos con nombre de mujer. Son solamente dos, Ruth y Esther. El otro es Esther. La historia de Ruth brilla como una estrella en los tiempos oscuros de los jueces. Muestra que Dios ama a los gentiles y desea salvarlos también. Enfatiza la redención. Así como Boaz redimió a Ruth, Jesús también nos redime. Entonces, el libro de Ruth es como una luz que apunta para la redención y para la salvación. Una cosa interesante es que Boaz no solo redimió a Ruth, pero también redimió a Noemí, que era la suegra de Ruth, que era en verdad la descendiente, Boaz era descendiente, era de la familia de Noemí. Entonces, él fue el rescatador, el redentor de Noemí y también de Ruth. Y ahí vemos, Noemí era judía, era de Israel, y Ruth era una moabita, una gentil. Y esto nos muestra cómo la salvación de Dios está preparada no solo para los judíos, pero también para los gentiles desde los tiempos del Antiguo Testamento, que vamos a ver en varias oportunidades, en varios momentos, gentiles que conocieron la gracia, podemos decir así, de Dios y también obtuvieron la salvación. Muestra que la vida puede ser difícil, pero Dios todavía es mi rey, como nos lo recuerda el nombre Elimelech, que era exactamente el esposo de Noemí. Características especiales de Primera de Samuel. Expone las normas de Dios para los reyes, debían obedecer a Dios y a sus leyes. Registra los profetas que comenzaron a surgir en Israel. Entonces, aquí en el libro de Primera de Samuel es a donde aparecen por primera vez los profetas, cuando surge el ministerio profético en Israel. Entonces, también podemos ver como es una cosa bastante antigua. Algunos a veces piensan que los profetas surgieron solamente en el tiempo de los reyes o después de los reyes. No, los profetas fueron anteriores a los reyes, ¿cierto? Al final del periodo de los jueces, inicio del periodo de los reyes, ya estaban ahí los profetas. Recalca la importancia de la oración, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Enfatiza también que el espíritu capacita a los líderes. Da conocimiento de la vida de Elí, de Saúl y de David. Contiene palabras famosas tal como Icabod y Ebenezer. Icabod quiere decir, fuese la gloria de Israel, y Ebenezer quiere decir
hasta aquí nos ayudó el Señor. El reinado de David y Salomón. Vamos a ver un poco de estos dos reyes que fueron, podemos decir, muy importantes para Israel, y creo que junto con el rey Ezequías quizás son los tres reyes más importantes que Israel ya tuvo. David fue el más importante rey de Israel en el Antiguo Testamento. Bajo su liderazgo, Israel se elevó, a su mayor grandeza. El reinado de David tuvo dos énfasis, un político militar y otro espiritual. Entonces podemos decir que David actuó en esas dos frentes, en estos dos aspectos, y fue muy bien sucedido en las dos cosas. Él conquistó mucho y estableció, fortaleció a Israel tanto política cuanto militarmente. Y también trató de fortalecer en el aspecto espiritual. Este es un punto muy importante de los tres reyes que son considerados los más importantes de Israel. Es exactamente que no se olvidaron, no negligenciaron la parte espiritual. Y esto también nos enseña que un buen gobierno político-militar solo puede ser bueno si también tiene esta consideración, este enfoque, esta visión espiritual. Porque las autoridades, la Biblia nos dice, son establecidas por Dios. Entonces, la autoridad militar y política tiene que temer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, reverenciar a Dios. Cuando Dios está en el comando de la vida de este político militar, entonces las cosas salen bien. Pero cuando el rey se olvida de Dios y de las cosas espirituales, esto va a se reflejar en el aspecto político y en el aspecto militar. Y esto es muy claro en toda la historia de Israel. Jerusalén llegó a ser el centro religioso, así como también el centro político de Israel. En poco tiempo, David trajo el arca del pacto a Jerusalén y la puso en una tienda o tabernáculo. David les pidió a los sacerdotes y a los levitas que comenzaron su ministerio nuevamente. De este modo, guió a la nación entera a adorar a Dios. Podemos decir que David trató de restablecer el culto a Dios que estaba como que olvidado, negligenciado. La Biblia dice poco sobre el incremento del tamaño del reino de David, pero Israel llegó a ser la nación principal de la media luna. Vamos a ver por un mapa que quiere decir la media luna fértil en el 10º siglo antes de Cristo. Bajo David y Salomón, Israel se extendió desde el río Nilo de Egipto al Éufrates de Babilonia, o sea, la expansión, las tierras, lo que hacía parte del reino de Israel era bastante amplio. David conquistó a Jerusalén y la transformó en la capital de Judá y después de Israel. Una cosa muy interesante es que hasta este tiempo de David, el lugar a donde está Jerusalén aún no había sido conquistado por Israel. Mire, se acuerdan de Josué, todo el periodo de los jueces, hasta David, ya había pasado Saúl, David, y este lugar aún no había sido conquistado. Los jebuseos seguían viviendo ahí. Y fue exactamente David que logró conquistar los jebuseos y estableció en este lugar exactamente la capital, que en ese lugar estaba Jerusalén. Logró vencer a todos sus enemigos. Y aquí tenemos un mapa que nos muestra toda la expansión de las conquistas de David. Aquí vamos a empezar aquí por la parte más oscura, ese gris más oscuro. Este fue el principio del reino de David. Entonces podemos decir que en la época de Saúl y cuando David
fue ungido y coronado rey. Lo que era Israel era esto de aquí, ¿cierto? Este fue el principio del reino de David, que era el reino del sur. Después, cuando David pasó a ser rey de todo Israel, y el reino se extiende a todo Israel, ahí vemos esta parte, incluso esta parte aquí, que está un poco, un gris un poco más intermedio, ¿cierto? Un gris medio, que está en esta parte aquí. Entonces vemos que David expandió cuando él dejó de ser solo rey de Judá y pasó a ser rey de Israel, era esto lo que era parte de Israel, era lo que conformaba el territorio de Israel. Y durante el reinado, los 40 años de reinado de David, él expandió el territorio de Israel por toda esta parte gris más clara aquí, ¿cierto? Esta clarita. Entonces, desde aquí al sur, toda esta parte aquí, este es el río Jordán, que ustedes pueden ver aquí, el Mar Muerto. Mire, él logró conquistar tierras de un lado y del otro lado, de los dos lados del río Jordán, hasta aquí la parte de Siria, Damasco, Arán, él había conquistado hasta llegar a Babilonia, que está aquí más adelante, más al oriente, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo David logró expandir y agrandar el reino de Israel y el territorio de Israel. Aquí tenemos una escala de los kilómetros que uno que tenga interés puede calcular aquí el tamaño de la expansión de los territorios de Israel bajo el reinado de David. El reinado de Salomón también tuvo dos énfasis principales, un espiritual y otro político y comercial. ¿Se acuerdan que el énfasis del reino de David fue político, militar y espiritual? Pero Dios dijo que él no iba a construir el templo, ¿cierto? Él restableció el culto y juntó todo lo necesario para la construcción del templo. Salomón viene y tiene también dos énfasis. El reino de Salomón espiritual, porque a él le fue encargado de construir el templo, y otro político comercial. ¿Por qué Salomón podía ahora se preocupar simplemente con la parte política y comercial? Porque todos los enemigos ya habían sido vencidos por David y Israel estaba en paz con todos los reinos vecinos. Y Salomón tuvo durante todo su reinado tranquilidad. No necesitó involucrarse en guerras, en conflictos, en nada de esto. Por eso, el gran logro de Salomón fue exactamente la riqueza comercial, los bienes comerciales que él desarrolló y hizo con que Israel se tornara una nación muy rica. No era solamente una nación muy amplia, pero también una nación muy rica económicamente. En el sentido espiritual construyó el templo y en el sentido político desarrolló el comercio con otras naciones y produjo muchas riquezas para Israel. Aquí tenemos también un mapa que nos muestra las relaciones comerciales entre Israel, que está aquí tenemos Jerusalén, aquí está Israel, ¿cierto? Ese gris aquí es el reino de Israel que había sido expandido por David, ¿cierto? Y aquí todas estas flechas nos indican las relaciones comerciales con los distintos países que mantenían comercio con Israel. Entonces vemos, por ejemplo, de Egipto venían los carros de guerra y la Biblia dice también los caballos. De Siria había negocios con caballos, había negocio con opio y cobre en esta parte aquí. De Macedonia, el mar Egeo,
Aquí de esta otra parte había negocios de plomo. Aquí con España había negocios con plata, estaño, cobre y hierro, que era llamada, esa aquí era llamada la ruta de Fenicia. Con el norte de África había negocios con oro. Y aquí en la parte sur de Arabia, que hoy día es el Yemen, había negocios con oro, joyas, marfil, perfumes, maderas preciosas. Y aquí al sur de África, también bajo Egipto, Etiopía, había negocios con oro, plata, madera, piedras preciosas, animales exóticos, etc. Entonces aquí vemos cómo las relaciones comerciales de Salomón y de Israel eran con Europa, eran con parte de Asia, era con África. Todos los que estaban aquí cerca de Israel y aquí alrededor del mar Mediterráneo tenían negocios con Israel. Entonces, la expansión comercial fue el gran logro de Salomón y de su reino. Aquí tenemos una foto que nos muestra, nos da una idea del templo, ¿cierto? Aquí este muro parece chiquitito, pero él era muy alto. Aquí tenemos un poco una idea de cómo era la parte, aquí era el atrio, la parte de, no, aquí era el patio de los gentiles que llaman, había aquí los departamentos, los lugares a donde se quedaban los sacerdotes, los levitas, etcétera, etcétera. Aquí había la entrada, el atrio, y aquí estaba el altar de sacrificio, que vamos a ver en otra foto, y aquí estaba lo que era exactamente el tabernáculo. Aquí parece chiquitito, pero en otra foto vamos ver que podemos ver que era más amplio. Que era el santo lugar y el santísimo lugar. Aquí tenemos otra foto que nos permite ver mejor, ¿cierto? Aquí está el altar de los sacrificios, aquí está el mar, que era donde estaba el agua que se ponía en las fuentes y que se utilizaba para lavar los animales. Aquí estaba el templo, que exactamente cobría era la parte del santo lugar y el santísimo lugar, ¿cierto? Entonces, según algunas reproducciones, probablemente era esta la apariencia que el templo tenía. Aquí tenemos una planta que va a nos mostrar cómo era la distribución de los espacios y también lo que había en el templo, ¿cierto? Aquí había el patio externo, que no podemos ver aquí. Observe que la organización era la misma que el tabernáculo, el atrio, aquí donde estaba el altar. Aquí estaba el mar de fundición, que era como un gran depósito de agua. Y aquí estaban las fuentes. En el tabernáculo había solo una fuente. ¿Se acuerdan que el altar estaba aquí delante de la puerta y la fuente estaba aquí delante de la entrada del tabernáculo? En el templo la distribución ya estaba distinta. El altar de los sacrificios estaba más al norte, el mar de fundición estaba al sur y las fuentes estaban aquí en la lateral sur también del atrio, del patio. Aquí estaba la entrada del templo. Había aquí dos columnas que llamaron de pórtico de Joaquín y de Boaz, ¿cierto? Aquí vemos el santo lugar, ¿cierto? Aquí el santo lugar. Aquí vemos el candelero, vemos el altar de incienso y la mesa no es posible ver aquí. Y aquí estaba el santísimo lugar. Entonces aquí podemos ver que obviamente el espacio, la construcción del templo era mucho más amplia que el tabernáculo. Aquí vemos una comparación, la medida de todo esto aquí, a donde fue construido
El templo era como una cancha de fútbol. Era más o menos este el espacio, ¿ok? Entonces tenemos una idea de cómo era el templo en la parte de adentro. Y tenía los mismos muebles y los mismos objetos que habían en el tabernáculo. El reino dividido. Después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se puso en contra del nuevo rey que era Roboam, hijo de Salomón. Esto ocasionó que la nación se dividiera. 10 tribus establecieron su propio reino con Jeroboam como rey al norte. Llamamos a este reino del norte o Israel. Roboam, el hijo de Salomón, reinó solamente sobre las tribus de Judá y Benjamín en el reino del sur y continuó gobernando desde Jerusalén. Aquí tenemos una tabla que va a nos mostrar los principales reyes del reino del norte, del reino de Israel, y cuánto tiempo, cuántos años reinó cada uno, cuál fue su carácter conforme la Biblia y cómo fue su relación con el reino del sur, ¿ok? Entonces vemos aquí que el primer rey de Israel, reino del norte, fue Jeroboam. Reinó por 22 años, fue malo y estuvo en guerra con Judá. El segundo rey fue Nadab, reinó solo 2 años, fue malo y también estuvo en guerra con Judá. El tercer rey fue Baasa, reinó 24 años, también fue malo y en guerra con Judá. El cuarto rey fue Elá, reinó solamente 2 años, fue un rey borracho y también mantuvo guerra con Judá. El quinto rey fue Zimri, reinó solamente 7 días, fue asesinado y también tuvo guerra con Judá. Después vino Tibni, el sexto rey, reinó 74 años, fue malo y también tuvo guerra. Después vino Omri y este podemos decir que fue uno de los más importantes y vamos a ver más adelante por qué. Reinó solo 12 años, fue muy malo y también tuvo guerra con Judá. Después vino Acab, que conocemos bastante, la Biblia habla bastante de Acab, reinó 22 años, fue el peor de todos y fue aliado de Judá. Después vino Ocasías, reinó 2 años, fue malo y tuvo paz con Judá. Después Jorán, reinó 12 años, fue malo y también fue aliado de Judá. Después Jehú, reinó 28 años, fue malo y tuvo guerra con Israel. Después Joacás, reinó 17 años, fue malo y también tuvo paz con Judá. Y Joás reinó 16 años, fue malo y tuvo guerra con Judá. Entonces, el reino dividido, el reino del norte, Israel, tuvo 13 reyes. Según vemos aquí, no hubo ningún que fue bueno. Todos los reyes del reino del norte fueron malos. ¿Y por qué? Porque fueron principalmente idólatras, no consideraron la ley de Dios, no obedecieron y no hicieron nada conforme a lo que Dios había ordenado. También observamos que la gran mayoría de ellos tuvo guerra con Judá, ¿cierto? Que eran sus hermanos en pocas palabras. Aquí aún tiene, no se acabó. El 14º rey fue Jeroboam II, reinó 41 años, fue malo y tuvo paz con Judá. Después Zacarías reinó 6 meses, fue malo, también tuvo paz con Judá. Después Salum reinó solamente 1 mes, fue malo y también tuvo paz. Manahem reinó 10 años, fue malo y también tuvo paz. Después Pecaías, 2 años, malo y paz. Después Peca, 20 años, malo y guerra con Judá. Y Oseas, el último no fueron 13, fueron 20 reyes. Reinó 9 años, fue malo y también tuvo paz con Judá. Ahí observen que
los últimos reyes de Israel ya empiezan a tener relaciones mejores con Judá, relaciones de paz. Aunque los reyes mismos fueron malos en su carácter y principalmente por su condición de no adorar a Dios como Dios había establecido, no mantener el culto correcto a Dios. Omri reinó por 12 años, pero su reinado fue muy importante. Veamos por qué. Él edificó la ciudad de Samaria. Hasta este rey no existía Samaria. Samaria fue la ciudad edificada, construida específicamente por este rey, Omri, y la hizo capital del reino del norte. Samaria estaba en el camino que iba a Fenicia, a Galilea y Esdraelón. Entonces era un punto estratégico. Por más de 150 años permaneció siendo una capital fuerte y segura. Asiria conquistó a Samaria en el año 722 antes de Cristo, ¿ok? Entonces vemos por qué Omri fue un rey muy importante en el reino del norte, exactamente porque él edificó la ciudad de Samaria, la hizo la capital del reino y después de él, esta fue su capital hasta que cayó bajo el imperio asirio, bajo el cautiverio asirio. Ahí vamos ahora ver los profetas, los dos profetas importantes que profetizaron principalmente en el reino del norte, profetizaron para Israel, para el reino del norte. Y estas profecías vamos a encontrar en el libro de Primera y Segunda de Reyes. ¿Quién son esos profetas? Son el profeta Elías. Las referencias están aquí al lado izquierdo, y Eliseo, que están en Segunda de Reyes, aquí al lado derecho. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles fueron los hechos principales de Elías? Dividió el río Jordán, habló la palabra para traer la sequía, multiplicó la harina y el aceite, levantó un niño que había muerto, o sea, resucitó a un niño, mandó fuego sobre los soldados y mandó fuego sobre el sacrificio, los sacerdotes de Baal, ¿se acuerdan de la historia? Y llamó la lluvia. Estos son los principales hechos del ministerio profético de Elías. Y otra vez, no nos olvidemos, él fue profeta en el reino del norte para Israel. Su sucesor, su discípulo fue Eliseo, que fue escogido por Dios. Dios ordenó que Elías llamara a Eliseo. Y vamos a encontrar que Eliseo va a hacer también obras muy parecidas, muy semejantes, va a repetir obras que Elías había hecho. Veamos. Elías también dividió el río Jordán cuando Eliseo fue llevado al cielo. Para volver, él tuvo que dividir las aguas del río Jordán. Entonces, así como Elías había dividido las aguas para pasar al otro lado, Eliseo dividió las aguas para volver, ¿cierto? Después, así como Elías multiplicó la harina y el aceite, Eliseo también multiplicó el aceite de la viuda y multiplicó el pan para alimentar a 100 personas. Como Elías levantó un niño que había muerto, Eliseo también levantó un niño que había muerto. Elías mandó fuego sobre los soldados, Eliseo mandó osos contra los muchachos burladores. Elías llamó la lluvia, Eliseo sanó las aguas, proveyó agua, hizo inofensivos el potaje venenoso, sanó a Naamán, afligió a Giezi con la lepra, hizo flotar una hacha, cegó a los soldados sirios y sus huesos resucitaron a un hombre. Entonces vemos que Eliseo fue discípulo de Elías
hizo muchas cosas parecidas, iguales que Eliseo había hecho, pero vemos que él fue más allá aún que Elías. Entonces, estos dos son los principales profetas del reino del norte y que profetizaron en este tiempo hasta el cautiverio asirio. Veamos ahora el reino de Judá. Los reyes de Judá, también vamos a ver cuáles fueron los reyes, cuánto tiempo reinaron, cuál fue su carácter y cuál fue su relación con Israel. Ya conocemos esta relación porque ya hemos visto en la tabla anterior, cuando dijo de la relación de Israel con Judá, obviamente ya estamos hablando de la relación de Judá con Israel también, ¿ok? Entonces el primer rey fue Roboam, que era hijo de Salomón. Él reinó 17 años y fue malo y estuvo en guerra con Israel. Después vino su hijo. La gran diferencia entre el reino del norte y el reino del sur es que los reyes del norte no eran todos descendientes de Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte. No, no tenía nada que ver. Algunos eran descendientes y otros no. Eran descendientes del rey que había pasado. Entonces, no es una linaje real, una linaje de reyes en el reino del norte. Ahora, en el reino del sur, esta es la característica que todos los reyes que van a suceder el trono son descendientes de David y de Salomón. Entonces hay una secuencia de linaje. No hubo reyes que no fueron de la linaje de David que estuvieron en el reino del sur. Esta es la gran diferencia y esto es importante porque fue una promesa de Dios que no faltaría quien se sentase en el reino, en el trono de David y también porque había una promesa del Mesías. Entonces, por eso este linaje es preservado. Entonces, el primer rey fue Roboam, hijo de Salomón, nieto de David. Reinó 17 años, como ya hemos dicho, etc. El hijo de Roboam fue el siguiente rey, Abián. Siempre van a ser los hijos del rey anterior, ¿cierto? El segundo fue Abián. Reinó solo 3 años, también fue malo y tuvo guerra con Israel. El tercero fue Asa, reinó 41 años, fue un rey bueno y estuvo en guerra con Israel. Después vino Josafat, reinó 25 años, fue un rey bueno y tuvo alianza con Israel. Después vino Jorán, reinó solamente 8 años, fue bueno y tuvo paz con Israel. Después vino Ocasías, reinó solamente 1 año y fue malo, pero tuvo alianza con Israel. Después vino Atalía, que era una reina. Esa fue una excepción en el reino de Judá, porque ella usurpó el trono. Ella no era hija de los descendientes de David, pero como su hijo había muerto, ella se apoderó del reino y durante 6 años reinó en Judá. Su reino fue malo y tuvo paz con Israel porque ella era también aparentada con el rey de Israel. Después vino Joás, reinó 40 años. Joás, ahí sí, ya era otra vez descendiente de David, fue el único que sobrevivió de todos los hijos que habían muerto anteriormente de los descendientes. Reinó por 40 años, fue bueno y también tuvo paz. Después vino Amasías, reinó 29 años, fue bueno y tuvo guerra con Israel. Después Uzías o Azarías, algunos llaman de Azarías, reinó 52 años. Fue bueno y tuvo paz. Uzías fue uno de los reyes en la época de Isaías. Después vino Jotán, reinó de 16 años, fue bueno y tuvo guerra con Israel. Después Acaz, 16 años, fue malo y tuvo guerra con Israel. Entonces, observe que mientras el reino del norte tuvo muchos reyes, que algunos reinaron pocos meses, incluso pocos días,
Judá tuvo hasta el cautiverio 12 reyes y la gran mayoría fue bueno y algunos tuvieron reinados muy largos, como Asa, que reinó 41 años, Joás, que reinó 40 años, y Uzías, que reinó 52 años. ¿Ok? Entonces vemos ahí las diferencias entre el reino del norte y el reino del sur. Pero la característica principal es que el reino del sur era el linaje real de David y el reino del norte no era un linaje real de Jeroboam, que fue el primer rey del norte. El reino de Judá, aquí aún tiene más reyes, sigue aquí, perdón. Ezequías reinó 29 años, fue bueno y no tuvo ninguna relación por Israel. Ahí vamos a ver que los reyes que siguen aquí en Judá no van más a tener ninguna relación con Israel. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Israel ya había ido al cautiverio asirio. El reino del norte ya había quedado, había caído. Entonces, sabemos que el reino del sur aún sobrevivió como que un siglo más después que Israel, el reino del norte, cayó. Y ahí vemos aquí los otros reyes. Perdón que yo había dicho que eran aquellos, pero a más aquí vemos que también son 20 los reyes de Judá. Ezequías, que es uno de los, junto con David y con Salomón, es uno de los más conocidos y importantes. Reinó 29 años, fue bueno. Manasés reinó 55 años y fue malo. Creo que fue uno de los peores reyes que Judá tuvo. Y miren que él reinó 55 años. Después vino Amón, reinó solamente 2 años, fue malo. Después vino Josías, reinó 31 años, fue un tiempo de restauración, fue un reino bueno. Después vino Joacás, 3 meses, malo. Después Joaquín, 11 años, malo. Joacim, 3 meses, malo. Y Sedequías, 11 años y malo. Observe que los últimos reinos, reyes de Judá también lamentablemente fueron reinos malos, así como los de Israel. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios y dejaron completamente el culto a Dios, se volvieron a los ídolos. 3 periodos del reino dividido de Israel y de Judá. Aquí podemos ver que el reino dividido de Judá e Israel puede ser visto, analizado en 3 periodos distintos. El primer periodo de 60 años de guerra entre Israel y Judá, que va desde el rey Jeroboam en el norte hasta el rey Omri, y en el sur, Judá, el rey Roboam hasta el rey Asa. Entonces, 60 años de guerra. Después del segundo periodo, es un periodo de 75 años de alianza entre Israel y Judá, que va de Acab hasta Joacás, reyes del norte, Israel, y Josafat hasta Joás, reyes de Judá, del sur. Entonces, un periodo de alianza entre Judá e Israel. El tercer periodo, también de 75 años, es un periodo otra vez de guerra entre Israel y Judá, que va desde Joás hasta Oseas en el reino de Israel norte y de Amasías hasta Acaz, reyes del sur de Judá. El reinado de Ezequías. Vamos a ver algunos puntos, algunas cosas importantes del reinado de Ezequías, incluso porque este rey es considerado tanto, mencionado bastante, exactamente porque es el rey del que se ha encontrado más evidencias arqueológicas. Entonces, y esto ha sido algo muy importante e interesante. Ezequías comenzó su reinado en el año 716 a.C. Asiria había conquistado el reino del norte 6 años antes, en el 722.
La caída del reino del norte fue un golpe para Judá, y Asiria mató a miles de judíos en el norte, y otros fueron cautivos y dispersados por toda Persia. Ezequías sabía que este era un castigo de Dios a Israel por quebrantar sus mandamientos. Entonces, él puso su fe en el Señor y buscó la forma de hacer regresar a los caminos de Dios a la gente de Judá. El arrepentimiento de ellos demoró el juicio de Dios que Dios les había anunciado. Una cosa interesante también que va a pasar desde el reinado del rey Ezequías, es que como el reino del norte había caído, no había más rey ahí, la gente ya había ido al cautiverio asirio, pero obviamente habían quedado también judíos ahí. Los reyes seguintes, que fueron buenos, trataron de llamar a los judíos del norte para que regresaran al culto en el templo, volvieron a la fe de Dios y arreglaron, se arrepintieron de su idolatría, de su pecado, y volvieron otra vez a hacer las cosas bien como Dios había ordenado. ¿Ok? Entonces podemos decir en pocas palabras que aunque no había más el reino de Israel completo, pero desde aquí podemos ver que los reinos del sur, de Judá, que subsistió más de un siglo hasta el cautiverio babilónico, fue en verdad lo que estuvo en el mando, en el control, incluso de la parte norte, no en el aspecto político, pero sí en el aspecto religioso, porque trataron los reyes buenos de influenciar los judíos del norte para que volvieran al culto verdadero de Dios. Ezequías gobernó por 29 años y durante ese tiempo cambió las prácticas políticas y religiosas de su padre Acaz. El rey Ezequías llamó a los levitas para que se unieran en el trabajo, repararon el templo y lo limpiaron, quitaron todos los ídolos, limpiaron los tazones y otras vasijas, destruyeron hasta la serpiente de bronce que Moisés usó en el desierto. Algunas personas ya no estaban adorando, algunas personas ya la estaban adorando la serpiente como un ídolo. Y como Dios condenaba la idolatría, entonces Ezequías ordenó destruir esta serpiente. Ezequías guió al pueblo a llevar sacrificios al templo y tuvieron un gran tiempo de adoración y alabanza. Fue un tiempo de restauración espiritual para Judá y también para la gente que había quedado de Israel y que muchos se volvieron al culto con Judá otra vez. El rey Ezequías mandó mensajes al pueblo de Israel. Algunos de los israelitas habían quedado dispersos en el norte. Los invitó y también a toda Judá para celebrar la fiesta de la Pascua. Numerosas personas llegaron al templo. Había mucho júbilo en Jerusalén, pues una celebración de esta clase no se había llevado a cabo desde los tiempos de Salomón. Ezequías construyó un túnel para traer agua a la ciudad. De esta manera aseguró que Jerusalén tendría suficiente agua si eran atacados. El túnel conectaba el estanque de Siloé con la fuente de Gihón y fue excavado a través de 542 metros de roca. Este túnel fue descubierto en 1880. Él extendió también el muro de Jerusalén alrededor del estanque de Siloé. La arqueología ha encontrado no solamente este túnel que llevaba agua para dentro de Jerusalén, pero también ha encontrado el estanque de Siloé y muchas otras cosas, monedas del tiempo de Ezequías, etcétera, etcétera. La inscripción del túnel del rey Ezequías, etc. Entonces, la arqueología ha aportado bastante y comprobado
y por eso la historia del rey Ezequías es tan importante. Después entonces, muchos años después de Ezequías, por supuesto, vino el cautiverio babilónico. En el año 605, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó el tesoro del templo y también se llevó como prisioneros a unos de los mejores jóvenes. De entre estos estaban Daniel y sus 3 amigos. Entonces, el cautiverio babilónico, una cosa que también necesitamos entender es que Judá no fue al cautiverio de una sola vez. La ida de la gente al cautiverio también tuvo 3 momentos distintos. Hubo un primer momento que se llevaron los utensilios del tesoro del templo, las riquezas del templo, y se llevó como prisioneros no toda la gente, sino la gente más culta, más importante de la ciudad. Y fue exactamente en este primer grupo que fueron Daniel y sus 3 amigos. En el año 597, Nabucodonosor desplazó su ejército a Jerusalén. Joacim se rindió. Nabucodonosor tomó toda la riqueza que pudo encontrar en el templo y el palacio, se llevó a Joacim y a muchos líderes artesanos como prisioneros. En adición, tomó prisioneros a 10,000 judíos. Ezequiel fue uno de los 10,000 cautivos llevados a Babilonia, ¿ok? Entonces vemos aquí, Daniel fue al cautiverio de Babilonia en el primer grupo que Nabucodonosor llevó. Llevó solamente el tesoro del templo y las personas más importantes de la ciudad. Entre ellos, Daniel y sus 3 amigos. Algunos años después volvió a Jerusalén y ahí le lleva las riquezas del templo y el tesoro del rey, y también lleva líderes y artesanos y 10,000 judíos. Entre ellos estaba el profeta Ezequiel. Babilonia marchó en contra de Jerusalén por tercera vez en el año 588 a.C. La ciudad fue finalmente capturada después de resistir al ejército babilónico por casi 2 años. En julio del año 586, los soldados babilónicos pasaron sobre el muro y tomaron todo lo que quisieron de la ciudad. El 14 de agosto de 586 a.C., quemaron el templo y la ciudad. Los babilonios capturaron y dispersaron a la gente. Sedequías escapó a Jericó, pero los soldados lo atraparon ahí. Mataron a sus hijos, después les sacaron los ojos, lo encadenaron y se lo llevaron a Babilonia. Entonces aquí tenemos el relato de las 3 levas, de los 3 momentos en que los babilónicos llevaron Judá al cautiverio. Entonces vemos que no fue de una sola vez. En el norte fue de una sola vez. El ejército asirio vino, conquistó Samaria y tomó quien quiso y se fueron. Pero en el sur no fue así. Babilonia vino 3 veces, entonces hubo 3 momentos en que la gente fue al cautiverio. Después del cautiverio, Esdras y Nehemías y Esther son los 3 últimos libros de la división histórica del Antiguo Testamento. Estos nos narran la historia del pueblo de Dios después del cautiverio en Babilonia. En ellos encontramos también la descripción del regreso a su tierra. Fueron 3 etapas, así como fueron 3 de ida al cautiverio, fueron 3 de regreso. El primer grupo vino con Zorobabel. Él trajo como que 50,000 de Babilonia a Jerusalén en el tiempo del rey Ciro, el año 538. Ciro era rey de Persia, y esto podemos ver en Esdras capítulo 1 y 2. El segundo grupo vino con Esdras, que guía a 1,700 hombres y de 5,000 a 10,000 mujeres y niños de regreso a Jerusalén.
fue el año 457, y quien era rey Artajerjes, el rey de Persia. Esdras, esto podemos comprobar en Esdras capítulo 8, que nos da esta información. El tercer grupo vino con Nehemías. Él guía un grupo de regreso a Jerusalén en el año 444, también bajo el gobierno del rey de Artajerjes, y esto leemos en Nehemías capítulo 2. Zorobabel y Esdras trabajaron en la construcción del templo. Nehemías tuvo la responsabilidad de reconstruir los muros de Jerusalén. El gobierno de Nehemías fue político y religioso. Esther. No sabemos quién escribió el libro de Esther. El autor parece haber sido un judío que vivió en Persia. Esther llegó a ser reina en Persia en el año 478 a.C., en el 7º año de Asuero. Esto vemos en Esther capítulo 2. Hay algunos contrastes importantes entre Esther y los libros de Esdras y Nehemías. Veamos cuáles son. La ubicación. Esdras y Nehemías están en Jerusalén, la capital de Judá, y actúan ahí. Esther está en Susa, capital de Persia. El tema de Esdras y Nehemías es Dios es fiel, conmovió los corazones de reyes como Ciro y Darío para ayudar a los judíos a volver y reedificar. En el caso de Esther también el tema es Dios es fiel, conmovió el corazón del rey Asuero para ayudar a los judíos a derrotar a sus enemigos. El énfasis religioso de Esdras y Nehemías, en la mayoría de los casos, los judíos no deberían casarse con los gentiles. Los matrimonios mixtos llevaron a los judíos a la adoración de ídolos. En Esther, Dios salvó a los judíos mediante un matrimonio mixto. Esther, una judía, se casó con un rey gentil. Entonces ahí tenemos un paralelo, un contraste entre Esdras y Nehemías y el libro de Esther, que son exactamente el periodo del cautiverio y post-cautiverio. Algunos comparan los libros de las historias de José y de Esther. Y con esto vamos a finalizar esta clase de hoy día. Veamos entonces las comparaciones. La ubicación, José, más que todo en Egipto, lejos de Israel. Esther en Persia, también lejos de Israel. El matrimonio, José se casó con una egipcia, Esther se casó con un persa. José se ganó el aprecio de Faraón y Esther se ganó el aprecio de Artajerjes. Conflicto, Dios obró para bien mediante los planes perversos de los hermanos de José. En el caso de Esther, Dios obró para bien mediante los planes perversos de Amán. El sueño, en el caso de José, el sueño perturbador de Faraón dio como resultado el ascenso de José. En el caso de Esther, el sueño perturbador del rey dio como resultado el ascenso de Mardoqueo. Honor. En el caso de José, José fue honrado viajando en un carro y llevando la ropa y el anillo de Faraón. En el caso de Esther, Mardoqueo fue honrado montando sobre un caballo vestido con la ropa y el anillo del rey. Resultado, José rescató del hambre a los judíos y todo el mundo de la época. Esther rescató de los enemigos a los judíos. Tema, en el caso de José, Dios es fiel para cuidar de su pueblo, y en Esther también Dios es fiel para cuidar de su pueblo, no importan las circunstancias. Entonces, vemos como los libros históricos nos muestran la gran fidelidad de Dios, cómo Él cumple sus propósitos y cómo Él actúa por medio de la historia. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.